El fenómeno de la profecía no es lo que nos han hecho creer como algo relacionado con adivinar o contar lo que sucederá en el futuro. Para los profetas del Tanaj, la Biblia hebrea, la profecía es un asunto del tiempo presente, es una visión de lo que pasa en el momento preciso de la profecía y no una ventana al futuro. Los sabios nos enseñan que, en realidad, cuando el templo fue destruido en el año 70, la profecía se detuvo y nadie más tuvo acceso a esa fuente de sabiduría. Sin embargo, ha habido una larga tradición de judíos, eruditos y cabalistas tratando de reconectarse con este concepto y práctica de la profecía. La palabra hebrea nebuá o profecía y la idea de un naví o profeta no se refieren necesariamente a ver el futuro, sino a ser un hablante. La palabra está relacionada con un tipo de sonido, como si fuera un murmullo, quizás evocando la manera en que los propios profetas inducían sus trances y luego hablaban sobre su experiencia, o quizás emitían palabras espontáneamente en términos de lo que veían y escuchaban. Para la profecía, oír y hablar son ideas centrales. Desde el comienzo mismo de la Cábala, el primer texto real que podríamos llamar místico es el Sefer Yetzirah. Se puede entender este como un manual para alcanzar un estado de profecía, para escuchar la voz de Dios y hablar incluso con esa voz en relación con las circunstancias de nuestro alrededor. Hoy en día muchos estudiantes leen el texto descriptivo del Sefer Yetzirah que nos dice cómo fue creado el mundo, pero en realidad hay otra manera de leerlo que es como una descripción de cómo se debe meditar, contemplar y que además contiene prácticas complejas para alcanzar ese estado de profecía. Si te interesa el estudio del Sefer Yetzirah, podés ver los detalles en mi página web ruthperkovics.com de mi curso de 7 clases explicado capítulo tras capítulo, analizado desde el texto original, tanto en hebreo como en español, completo y con todo el soporte gráfico necesario para que lo puedas entender en detalle. Esta forma particular de leer el Sefer Yetzirah, de entenderlo como un manual para alcanzar la profecía, llevó al desarrollo de toda una tradición en la mística en torno a ella. Cuando estudiamos sobre la Kabbalah, siempre estamos dando vueltas alrededor de lo que llamamos en hebreo la Kabbalah Iyunit o la Kabbalah especulativa, teórica o contemplativa. Y este es el área de la Kabbalah que está muy enfocada en la teología, la mística del Zohar y la Sefirot, que son las esferas luminosas del árbol de la vida que ejemplifican la presencia de Dios en el mundo. El Zohar y textos similares están obsesionados en comprender qué es Dios y cómo Dios funciona en el mundo. Describen mucho el orden cósmico divino, que está muy lejos de nuestro orden humano, aunque le incluye. Y esta comprensión de la cábala teórica, en realidad, es solo una fracción de la larga y variada tradición esotérica dentro del judaísmo. La Cábala Nebuit o Cábala profética, que es además una escuela de pensamiento, ha sido muy mal entendida y raramente estudiada, tanto por académicos como por practicantes. Hoy en día hay un poco más de interés en ella. Es así que la tradición profética, a pesar de la caída del templo, continúa desarrollándose en el período rabínico, en el tiempo en que los dos Talmud fueron escritos alrededor de los siglos II y IV, tanto en Babilonia como en la tierra de Israel. El fenómeno más importante dentro de la profecía es referido muchas veces como Bat Kol. Literalmente significa la hija de la voz o la insinuación de una voz. Parece ser una experiencia de audición, una revelación tipo auditiva, y la Bat Kol puede aparecer a personas tanto en un salón de estudio como a quienes están caminando por un sendero. Y esta se considera una manera en la que Dios se comunica directamente con el meditador o con el profeta. Unite a mi canal y colabora mensualmente con la creación de videos como estos para seguir aprendiendo Kabbalah desde fuentes hebreas. Tu aporte me ayuda a generar contenido específico sobre los temas que más te gustan.
y además dejándome tu like, suscribiéndote al canal y dándole un toque a la campanita, le indicas a YouTube que mis videos te gustan y que querés seguir viendo más. Entonces YouTube los muestra más y eso apoya mi trabajo. Gracias por tu apoyo. Si hablamos de profecía, no podemos dejar de mencionar al rabí Abraham Abulafia, que además de cabalista era un predicador itinerante, nacido en España y que viajó alrededor del Mediterráneo y murió en el exilio en una de las islas del archipiélago maltés. Escribió muchos libros y la mayoría de ellos se perdieron o fueron ignorados o ocultados durante mucho tiempo. Esto sucedió porque Abulafia era un personaje muy polémico, ya que en sus libros desarrolla la idea de que todos, o sea, cualquiera de nosotros, podemos alcanzar un estado de profecía, que todos contenemos un Mesías en potencia en nuestro interior, que todos podemos estar en comunicación con Dios tal como lo hacían los profetas bíblicos si usamos bien las herramientas que tenemos a nuestra disposición. No es de extrañar entonces que siendo diferente y aportando una perspectiva novedosa de comunicación con la divinidad, Abulafia fuera injustamente excluido. Las técnicas de meditación o profecía que enseña Abulafia tienen que ver con el aislamiento o hitbodedut. De hecho, él mismo vivió solo en una pequeña isla por más de 20 años. Sus métodos involucran las letras del alfabeto hebreo, manipulándolas, permutándolas, haciendo incluso ecuaciones matemáticas con ellas, intentando inducir lo que nosotros llamaríamos un trance, de manera que en ese estado de conciencia alternativo se pudiera escuchar la voz divina, la Bat Kol. Dentro del concepto profecía también podemos mencionar la práctica que ahora conocemos como Magidim, relacionada con el Magid, para muchos el ángel guardián. Un Magid es una especie de espíritu ayudante, un guía espiritual que se aparece ante determinadas personas y les habla. Sobre este tema puedes leer un extenso capítulo que se llama Al encuentro con el Magid en mi libro La Rosa del Sharón, Meditaciones y Secretos de la Cábala, cuyos enlaces te dejo aquí abajo. Para la profecía se fomentaba además la práctica mística como la escritura automática, se inducían estados alterados de conciencia como por ejemplo la privación de sueño, los cabalistas se aislaban en el desierto o incluso en sus propios hogares por periodos de tiempo muy largos, como un intento de escuchar esa voz suave y sutil que creían que siempre estaba allí y que era accesible para todos aquellos que la buscaban. También habían otras prácticas proféticas como técnicas de respiración e hipoxia cerebral, prácticas con los sueños lúcidos, posturas físicas y cuadrados mágicos. Los niveles más avanzados de estas prácticas espirituales, aunque difíciles y peligrosos, cuando se realizan correctamente permiten descubrir no solo un conocimiento oculto, sino también poderes ocultos, tanto propios como ajenos y del cosmos en general. Estas fueron las experiencias de muchos encumbrados cabalistas, sobre todo del Arizal, el rabí Itzhak Luria, y su estudiante o discípulo, el rabino Haim Vital. Haim Vital había sido elegido por su rabino, el Ari, y buscado especialmente para codificar y escribir lo que él había enseñado. El rabino Haim hizo de esta documentación la obra de su vida y la llevó a cabo con gran pasión. Hoy en día la gran mayoría de los estudiantes de Kabbalah creen que el sistema que el rabino Haim Vital recibió del Arizal era exclusivamente el sistema teórico de la Kabbalah Iyunit, la Kabbalah luriánica mencionado anteriormente. Sin embargo, la mayoría no es consciente de que Vital también estaba muy bien versado en Kabbalah profética y escribió algunos textos al respecto. Detalló un comentario sobre la obra cabalística mágica El Sefer Brit Menuhá, que es una obra maestra que instruye cómo invocar poderes angélicos para realizar cualquier acto que se necesite llevar a cabo. Pero claro, este trabajo está debidamente guardado en manos de una élite cabalística, aquellos que han sido considerados dignos y capaces de utilizar estos secretos y estos poderes correctamente. Estos maestros cabalistas son denominados Baalei Shem Tov,
lo que significa maestros del buen nombre. Estas almas iluminadas han sido encomendadas por Dios para salvaguardar sus secretos. Entonces, ser profeta no significa predecir el futuro, sino aprender a escuchar la voz de Dios en el mundo que nos rodea. Esto no es fácil, requiere disciplina, integridad moral y un profundo compromiso espiritual. Pero también tiene un impacto social y político significativo. Porque recordemos que en la Biblia los profetas no eran figuras místicas alejadas de la realidad, sino personas que hablaban con valentía sobre las injusticias de su tiempo presente. Se dirigían a reyes y a líderes, señalaban errores y ofrecían una visión de esperanza y transformación. Es importante saber que, si bien la enseñanza de la Kabbalah está específicamente dirigida a hombres y mujeres judíos temerosos de Dios y observantes de la Torá, los Bnei Noach, justos gentiles o no judíos, también pueden llevar a cabo estas prácticas sin ningún inconveniente, y esto es así porque acercarse a Dios es un mandamiento universal, obligatorio tanto para judíos como para gentiles. Acercarse a Dios a través de la profecía y de cualquier otra forma de misticismo es una experiencia psicológica. Transforma el alma, nos eleva, nos purifica y nos santifica a todos al mismo tiempo. Hoy, luego de miles de años de tradición, la cábala profética sigue siendo una herramienta poderosa y poco explorada. Mientras que el Zohar y la cábala especulativa o Iyunit nos ayudan a comprender conceptos teológicos, la cábala profética nos ofrece prácticas y técnicas que pueden transformar nuestra espiritualidad y nuestra conexión con lo divino. Aprender estas enseñanzas no es solo un acto de estudio, sino una oportunidad para reanudar una conversación que ha estado ocurriendo durante siglos. Yo creo que si ignoramos este camino podríamos hasta perder la posibilidad de escuchar la voz de Dios, sea lo que eso signifique para cada uno de nosotros. Pero si lo exploramos, quizás descubramos que esa comunicación aún sigue viva y espera ser retomada. Y yo, personalmente, quiero escuchar lo que Dios tiene para decir. Nos vemos en el camino. Y no te pierdas estos 2 videos que siguen para continuar con tu aprendizaje de Kabbalah.